es devastación. Él habla de peligro, ¿no? Cuando hace esta construcción, sobre todo en un trabajo muy bien ubicado, ¿no? El de la pregunta por la técnica, va construyendo su argumento de tal forma que al lector, él era muy, como dice Safransky, era un maestro del drama. Safransky dice, es un maestro del drama y efectivamente. Entonces va construyendo su argumento hasta que al final deja al lector en el aire, porque dice, la explicación, la esencia de la técnica no es algo técnico. Y entonces, como que bueno, y entonces, ¿qué fue lo que escribió? Pero, y ahí es donde deja la interpretación, cuando dice que no es algo técnico, se topa con él mismo, se topa con el sentido político de su tratamiento sobre las implicaciones de la técnica con respecto a la sociedad, y por eso no lo toca. Y eso yo creo que eso es lo que hay que decir, pero no reducirlo. O sea, como con los términos de él, es lo no dicho, lo que no dice. Entonces lo que sí dice, pues es que hay digamos, un sentido instrumental de la técnica, que la técnica cuando es utilizada en un sentido destructivo es un peligro, y efectivamente, ¿no? es un peligro, y bueno, entonces yo creo que esta es hay una parte, podríamos decir, constructora de discurso, y otra parte en donde está más bien encubierto el discurso, ¿sí? Yo creo que se tiene que decir bien esto para no caer en un reduccionismo, digamos, de toda la teoría de Heidegger, y bueno, unas malas interpretaciones, ¿no? En todo caso, incompletas, yo diría, incompletas. Y lo mismo pasaría con cualquier otro autor. En el caso de Marx, hablar del Marx y hablar del Marx como constructor solamente de teorías de la utopía del comunismo sería una deformación, ¿no? del marxismo. Marx trabajó muchas otras cosas, trabajó cosas de economía, de historia, de sociología, hizo algunos acercamientos a la teoría del arte, en fin, hay muchos aspectos positivos de la teoría marxista, marxiana, que hecha por él, y de otros autores que a su vez hicieron aportaciones importantes. Bueno, habría más. Yo quisiera después comentar algo sobre el positivismo, pero quisiera también que los colegas hagan referencia. Sí. A mí me parece que exactamente al revés. Creo que si algo estuvo yendo a la mesa fue el debate epistemológico. El debate epistemológico raro para el Poli, porque fue un debate epistemológico de alto nivel. Jorge y yo estuvimos mucho en eso. Regularmente la discusión sobre la modernidad está cargada hacia uno u otro lado, y es un gran problema para pensar el siglo XXI y sus retos. Los retos históricos del siglo XXI son los retos del episteme en el siglo XXI, si no, no sé de qué estamos hablando. La manera en la que preponderó la interpretación epistemológica sobre la modernidad del siglo XX fue la que giró en torno al mito del progreso. La ilusión de que esta forma de la modernidad, tal como está bien, y va a traer el bienestar tarde o temprano para todos. Esto fue lo que preponderó. Se nota mucho en el discurso económico convencional que guardó un olvido sobre la naturaleza 100 años, y cuando por fin la crisis ecológica mundial los obligó a entender que sí estaba ahí este desastre, de todos modos insisten en pensar las cosas en términos positivistas. Eso es el modelo costo-beneficio. Insistir en usar modelos económicos de costo-beneficio para pensar la crisis ecológica, pues eso es positivismo. Pensar en términos puramente micro, históricos, eso es positivismo. Por eso me refería a que no se puede entender de qué tamaño es lo que está en juego, si no se piensa en términos macro totales. Por ejemplo, toda esta formulación de que sobre el calentamiento planetario, bueno, sí es más o menos delicado, pero pues no es tan grave como para que se esté hablando de una crisis de la civilización, que este es el planteamiento preponderante en la última década de los 90. Todos estábamos ya hablando de crisis de la civilización. Bueno, eso se ha hecho añicos, porque
Los cálculos más drásticos a principios de los 90 respecto de la dinámica que traía consigo el sobrecalentamiento planetario se han quedado cortos para el inicio de la segunda década del siglo XXI. Estamos hablando ya de que no es en el 2050, sino en el 2030, cuando nos podemos quedar con un Ártico sin hielo en verano, es decir, la zona que genera un equilibrio térmico global para el planeta, porque la cantidad de radiación solar que refleja el Ártico hacia el cosmos, es el efecto albedo, que es mundial, pero donde se concentra más es en el Ártico, 80% de la radiación solar se emite hacia el exterior. Ese efecto se está alterando de manera gravísima y la tendencia va a que apunta para invertir completamente la proporción, es decir, que terminamos teniendo 80% de absorción en esa región y 20% de reflexión hacia afuera. Esto es gravísimo, porque genera una distribución del calor sobre el mundo que altera todo. El ascenso de los niveles de mar, los huracanes, el modo en que está afectándose con las sequías, los cultivos agrícolas. Es terrible. Es terrible. En la discusión de alguien tan importante como Thomas Pogge, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene una gráfica impresionante en la que muestra los desastres del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en millones de gentes murieron, y muestra que el desastre más grave es pobreza, que donde más gente ha muerto es en pobreza. Es una gráfica impresionante. Bueno, pues pobreza hoy está conectado de manera directa con debate ambiental. Directa. Porque estamos hablando de sequías para los más pobres del mundo, que son los pobres campesinos, porque es la pobreza campesina, la pobreza extrema, la pobreza mundial. Estamos hablando de que los peores riesgos de la vulnerabilidad que trae consigo el sobrecalentamiento son para los países pobres, son los que especialmente van a ser afectados por las inundaciones. Pueden desaparecer algunos incluso, trae consigo ecomigraciones que ya la ONU está pronosticando clarísimo, de modo clarísimo, para varios lugares. Trae consigo la disputa por el agua, es gravísimo. Entonces, no se puede pensar en verdad los alcances, lo que está en juego, si no es en términos macro. Micro es positivismo, pues eso estamos hablando. No se dice positivismo, se dice micro. No se dice positivismo, se dice el mito del progreso. Bueno, Jorge sí dijo, el paradigma matemático, es positivismo. Justo lo que hace falta es dejar de pensar en esos términos, hace falta pensar en términos cualitativos, de lo humano, la vida como fundamento. Y entonces no solo la razón matemática, que trae consigo un olvido de lo cualitativo. Ahora, el otro lado de la discusión sobre la modernidad es aquella que ha identificado a la modernidad unidimensionalmente como devastación. O es la modernidad sinónimo de progreso, o es la modernidad sinónimo unidimensional de devastación. Solo trae consigo destrucción. A mí no me parece que el término decadencia sea pero para nada suficiente para descubrir lo que está en juego, porque no nada más está en juego la manera de entender a Heidegger, sino lo que importa es el debate filosófico como una mediación para entender el mundo, y entonces estamos hablando de lo que está en juego en la relación con el mundo. No es solo decadencia, es degradación de las formas de vida. Lo que está en juego es devastación de los fundamentos de la naturaleza, devastación de los fundamentos de la vida social. Eso es lo que está en juego en el siglo XXI. Yo creo que pero para nada nos sirve seguirle bajando al tamaño de lo que está en juego históricamente para el siglo XXI. Por eso no me gusta usar el término decadencia para hablar simplemente del siglo XXI. Me parece que es mucho más preciso hablar de devastación. Y en este contexto, pasando porque aquí es donde el debate filosófico epistemológico alcanza su cumbre. Ya no estamos. Bueno, el debate epistemológico tiene como que dos niveles, digamos. Si hablamos en serio. Si no estamos nada más en Mario Bunge y esas cositas. Si hablamos en serio, el debate epistemológico tiene dos niveles. El primer nivel son los métodos de producción de conceptos de las diferentes disciplinas. Uno tiene que discutir con la economía convencional, uno tiene que discutir con la antropología estructural, uno tiene que discutir con el positivismo de las ciencias ambientales, uno tiene que discutir con la manera en que la filosofía se ha cargado a pensar las cosas en esta idea de la modernidad, si quieres como decadencia o devastación, pero estoy pensando por qué me gusta más devastación y no simplemente decadencia. Aunque es más cuantitativo el asunto. No, es cualitativo. No, sea va a ser un diálogo que termine su respuesta, las respuestas, y después entonces, es el primer nivel, como que el debate particularizado epistemológico respecto a cada disciplina, y en su cumbre es la discusión sobre la modernidad y el modo en que esto afecta
la definición de los métodos heurísticos, producción de conceptos. O sea, es la cumbre. Y en la cumbre de la discusión, sí, en efecto, lo que está es cómo criticar la modernidad, la técnica planetaria. Y ahí creo que no hay duda, en la cumbre de la discusión sí está la polémica entre Marx y Heidegger. Son la cumbre de la discusión sobre la técnica planetaria. Pero aunque Jorge y yo somos alumnos de Bolívar Echeverría, en esencia coincidimos, porque justo lo que estamos hablando es de la defensa de lo cualitativo, él habló de eso, proceso de reproducción social y la vida humana como fundamento ante un paradigma matemático que es el olvido de la vida, aunque en esencia coincidimos. Digamos como que el punto polémico consiste en que yo no quiero salvar a Heidegger, al revés. A mí me parece que es fundamental reconocer los aportes de Heidegger y avanzar en la crítica a Heidegger. Y esto me parece que es indispensable, porque creo que la formulación de Heidegger no queda suficientemente descifrada si no se da uno cuenta de la unidad entre su planteamiento teórico-filosófico y su postura política, porque no es que lo filosófico esté por un lado y luego lo político venga después, pero para nada. Lo político está en juego desde el inicio, desde el modo mismo en que Heidegger está pensando a la técnica, desde el modo mismo en que Heidegger está pensando al sujeto y al objeto. Ahí está lo político, un modo de entender lo político, es una filosofía política. Heidegger no se chupa el dedo con esto, sabe perfectamente bien. Luego él no quiere ser completamente explícito con las consecuencias de su planteamiento. Si lo es Junger, pues que a Heidegger le gusta Junger, porque él dice lo que Heidegger un poco prefiere decir elípticamente. ¿A qué lo dice Malvidek? Si lo dice Nolte, el historiador de Heidegger, el alumno historiador que saca a flote los planteamientos heideggerianos, justificando a Auschwitz como una presunta respuesta a los Gulag, o sea, justificando el peor genocidio del siglo XX. Heidegger no lo dice tal cual, pero él lo dice, nada más que inteligente. Junger no, ese es directito. Nolte no, es directito. ¿Dónde está el problema? Yo creo que está en un diagnóstico, en función del cual hay una prescripción. El diagnóstico es una crítica radical a la modernidad, indudablemente radical, en donde lo que se está formulando es que el hombre es una especie de cáncer en el mundo. El hombre se está carcomiendo la naturaleza. Y la modernidad es el modo en el cual se concreta este proceso. Los Gestel sí es esto, la armatoste, estas cosas, pero finalmente es un modo de develamiento. No queda solo como un armatoste. Es un modo de develamiento del ser. Los hombres toman posición, por eso es tan importante la estudio de Heidegger y Luis de Molina que lleva a cabo Bolívar, para que sea como los seres humanos toman posición para un modo de develamiento, en el que cuaja esa destrucción. La naturaleza queda reducida a fondo fijo acumulado, reserva de recursos, esto es lo que está en discusión en la pregunta por la técnica, y el hombre queda reducido a mano o cerebro de obra. Hay una crítica radical a la técnica planetaria, que trae consigo un efecto de destrucción. Si Alemania puede significarse una opción, es que porque por un lado están los rusos, que traen un proyecto de modernidad, que está destruyendo la naturaleza, y por otro lado están Estados Unidos, que trae otro proyecto de modernidad, que está destruyendo la naturaleza. Nosotros somos los que podemos significar una opción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lazo con los fundamentos cualitativos del mundo premoderno. Esta idea de que la esencia de la técnica no está en la técnica, sino en otra parte, es decir, en la poiesis, mejor dicho, en el arte. Es una manera de intentar buscar en la naturaleza una alternativa de esa destrucción que trae consigo la modernidad. Es interesante.